Esta gente ha venido aquí para materializar sus sueños. Y me dicen, qué rápido lo has conseguido. Y les digo yo, Está por encima del miedo a la muerte. tienes que aprender una lección que todavía no has entendido. Se ha ido a Dubái para no pagar impuestos. ¿Cuál fue ese momento que te convirtió en lo que eres hoy en día? Wow. Esta es la pregunta incómoda. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuarto capítulo del podcast. Hoy me acompaña una persona que tenía muchas ganas de traer al canal. Es de las personas que más me ha podido enseñar, aparte de todo lo que tiene que ver con marketing digital, saber un poquito acerca de marca personal. Y es una persona que nos puede enseñar muchísimo a todos los que tenéis ganas de crecer, sobre todo a nivel de redes sociales, de marca personal y de digitalizar vuestros negocios. Pero yo creo que antes de contarlo yo, es mucho mejor que conozcáis a una de las personas que para mí ha sido más influyentes dentro de Dubái, que es el señor Tomás Gracia. ¿Qué tal estás? Pues, ¿cómo voy a estar, David? Estoy muy feliz, lo primero de todo, y súper agradecido también. Muchas gracias por abrirme las puertas de casa. Gracias por invitarme a este espacio. Y estoy ilusionado de charlar un ratito contigo porque ya lo hemos hecho en varias ocasiones fuera de cámara, más a título personal. Y la verdad es que siempre me he encontrado súper a gusto y creo que rápidamente nos hemos identificado mutuamente como la persona con la que puedes pasar un rato agradable charlando, riéndote de cosas súper importantes y trascendentales, ¿verdad? Incluso emocionándonos simplemente con tonterías y con banalidades. Así que muy ilusionado porque estoy completamente convencido de que esta charla entre amigos pues va a ser brutal y vamos a tener ocasión de aportar cosas que seguro que le van a poder inspirar o ayudar a las personas que se den la oportunidad de vernos. Eso es lo importante, es lo que estamos buscando también hacer en el podcast, porque mucha gente pues siempre se pregunta, ¿y cómo lo hace esta gente? ¿Cómo ha conseguido llegar a un sitio como Dubái, progresar? Y al final, cuando se nos ocurrió la idea del podcast, que ya la gente que nos sigue pues lo conoce un poco, lo que buscamos es eso, dar diferentes nociones a la gente para que pueda crecer, pueda entender cómo otras personas también lo han hecho y también tener una charla como es nuestro caso, que nosotros ya somos amigos, hemos compartido eventos, hemos ido a nuestras diferentes casas. Entonces, en ese sentido, sobre todo se encarga de que la gente os conozca un poquito mejor y sepa cómo habéis llegado a un sitio tan exitoso como Dubái, con tanto lujo como en Dubái, pero esto tiene un trasfondo mucho más largo, mucho más importante, requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, y en un caso como el tuyo es un caso especial que me gustaría que la gente conociese. Entonces, vamos a ir desde la base. Okay. ¿Quién es Tomás Gracia? ¿De dónde salió la idea de dónde llegaste hoy en día? ¿Cómo empezó todo? Cuéntanos un poco sobre ti. Wow, vaya pregunta. Con respecto a lo de quién es Tomás Gracia, estoy muy acostumbrado a esta pregunta y a mí me gusta siempre decir que Tomás Gracia es una de esas personas que más que presentarse o compartir quién es, prefiere que le vayan descubriendo poquito a poco, pero entiendo que es una pregunta estándar, ¿no? Y a modo de probadita, a modo de anticipo, a mí siempre me gusta decir que Tomás Gracia es despertador de conciencias, para quien lo necesite, por supuesto. Tomás Gracia es constructor de sueños. También Tomás Gracia es acelerador de resultados en todo lo que tiene que ver con la parte profesional, empresarial y de business. Tomás Gracia es coleccionista de historias inspiradoras, me encanta el saber que soy capaz de sembrar semillitas de éxito en las personas que se dan la oportunidad de confiar en mi experiencia y en el recorrido, en toda la historia que yo ya he recorrido por esas personas y que les puedo hacer recorrer en el menor tiempo posible. Incluso hay personas que se atreven a decir que Tomás Gracia es provocador de orgasmos emocionales, mentales y espirituales. Y luego ya bajarlo al plano físico ya le corresponde a cada uno. Tomás Gracia es un loco soñador. Es un joven soñador que hace 34 años decidió aprender a emprender y que a lo largo de todo este camino, a lo largo de todo este recorrido, ha ido poco a poco acercándose más y más hacia su propósito de vida, hacia su misión de vida, que es a día de hoy acabar convirtiéndose en el mejor recuerdo de su hijo, de mi hijo Tommy, impactando en la vida de las personas, sembrándoles semillas de empoderamiento, de crecimiento que les acerquen a la felicidad, aprovechando algo que hace tiempo descubrí y es mi área de genialidad, el espacio, el hábitat donde más cómodo me siento provocando ese impacto, que son los escenarios.
No son los escenarios. En ese sentido, sobre todo, eso es una de las cosas, como ya habréis visto un poquito ya iniciando el podcast, eres un grandísimo speaker, eres un grandísimo comunicador y, de hecho, muchas personas como nosotros tenemos mucho que aprender de ti en ese sentido, pero sobre todo, digamos, de que has ayudado a mucha gente en diferentes ámbitos, sobre todo para saber llegar a las emociones de las personas, para luego saber cómo materializar digamos, la comercialización de productos de diferentes tipos de personas, ¿no? Un poquito cómo va. Entonces, esta razón es muy importante porque empecemos por ese tema, ¿no? Empecemos por la comunicación, ¿vale? Porque mucha gente es muy tímida, no se atreve a lo mejor digamos, a sacar su máximo potencial por miedo al que dirán, ¿no? Por ese miedo a los escenarios o ese miedo a ser un perfil público. Pero una de las cosas más importantes y que nos ha transformado a la mayoría de personas que yo he conocido que estamos en Dubái es la marca personal. Es que la gente te conozca, es que pierdas ese miedo a la cámara, ese miedo a crecer. Y en tu opinión, evidentemente, sabemos lo que un poco nos vas a decir, pero tú eres un experto en eso. ¿Qué opinas de que hoy en día, de esa gente que tiene miedo a desarrollar su marca personal? Porque pienso a día de hoy que la marca personal es fundamental para crecer. Wow, David, has tocado un montón de temas Sí. en una sola pregunta. Sí, tal cual. Lo primero de todo es importante entender que el miedo a la exposición, concretamente el miedo a hablar en público, también llamado glosofobia, esto es un dato público que se puede encontrar en Google, para un porcentaje muy elevado de personas, incluso está por encima del miedo a la muerte. Es decir, es un miedo más común de lo que imaginamos y es un miedo muy arraigado en el instinto más básico y primario de supervivencia del ser humano. Detrás del miedo a hablar en público está el miedo a ser rechazado, que es el miedo más grande que tiene el ser humano. Antropológicamente, lo peor que le podía pasar a un individuo, a un ser primitivo dentro de una tribu es, pues, por enfermedad, por accidente o incluso por vejez, ser apartado y ser abandonado por la tribu mientras la tribu continuaba su camino nómada. El ser abandonado significaba que ibas a morir, porque llegaría el oso o el mamut o cualquier otro tipo de animal que en ese momento pues fuera claramente un peligro para el ser humano y pues acabaría matándolo, ¿no? Entonces, ese miedo a ser apartado, ese miedo a ser excluido de la tribu, lo tenemos muy anclado a nivel genético, está en nuestra memoria antropológica. Y a día de hoy tiene muchas manifestaciones. Miedo a hablar en público, miedo a la cámara, miedo a la exposición. Por lo tanto, lo primero de todo, este es un miedo bastante connatural al ser humano. Está provocado justamente por estar más en mente que en esencia. Es decir, está provocado por estar pendiente mucho más del qué dirán que desde dónde lo compartes. Hay mucha gente que me dice, oye, ¿cómo arreglo esto? ¿Cómo salgo de aquí? O sea, ¿cómo dejo de estar literalmente paralizado por el miedo a ser juzgado, por el miedo a la crítica? Cambiando el foco. La mayoría de personas que tienen esa resistencia, ese miedo a ser juzgados, básicamente el foco lo tienen apuntando hacia ellos. Están más preocupados por lo que los demás van a opinar de ellos que por el impacto de lo que van a entregar a través de la comunicación, cuando en realidad es lo que verdaderamente tendría que importar. O sea, no tanto lo que los demás opinen de ti, sino lo que tú tienes que compartir con el mundo. ¿Qué impacto va a provocar en las personas que lo escuchen? Entonces, lo primero que siempre les aconsejo es, haz un esfuerzo trabajando tu mindset, trabajando el desarrollo personal, para salir de mente y meterte más en esencia, meterte más en, oye, pero ¿cuál es tu vocación de servicio? ¿Cuál es tu verdadero propósito? ¿Qué quieres conseguir con lo que quieres compartir? ¿Qué quieres conseguir? ¿Quieres alimentar tu falso ego? ¿O verdaderamente quieres aportar algo importante a las personas que tal vez necesiten escuchar lo que tienes que compartirles? Esto lo primero de todo, ¿vale? Y ya directamente respondiendo a la pregunta de cómo de importante es trabajar la marca personal, siempre lo ha sido, David. Mira, yo hace mucho tiempo, hace muchos años que descubrí lo que yo llamo la Santísima Trinidad. Luego me gustaría hablarte de esto con todos mis respetos, por supuesto. Es una metáfora.
son las tres áreas de genialidad que yo he identificado a lo largo de mi vida, sobre las cuales, pues a día de hoy, de alguna forma está sustentado todo lo que hago. Y una de ellas es el marketing y las ventas. ¿Ok? Antropológicamente, vender es una cuestión energética entre personas. Las personas compramos a personas. Fin de la historia. O sea, compramos a personas que nos hacen sentir bien. Compramos a personas que nos hacen sonreír. Compramos a personas que nos provocan confianza. Compramos a personas sobre las que sentimos autoridad. Compramos a personas con las que nos iríamos de vacaciones. Y esto ha sido siempre así. Incluso antes de que entrara el dinero en juego. Es decir, en la etapa anterior, en la etapa donde simplemente la transacción comercial era vía trueque, producto por producto, servicio por servicio. También era venta. Incluso ahí, tú acababas haciendo el trueque con aquella persona que te resonaba más, que te hacía sentir mejor, que incluso que te persuadía más, forma parte de la venta el llegar a persuadir a la persona que tienes delante de ti. Entonces, las personas siempre hemos comprado a personas. La venta es una transacción energética. Pero a día de hoy, desde hace algunos años, desde que las redes sociales, el mundo online en general, ya forma parte de nuestra vida cotidiana, más que nunca, a través de este fenómeno llamado marca personal, esto se ha hecho evidente. O sea, la marca personal no es ni más ni menos que todo esto que te he compartido. La marca personal es la evidencia del siglo XXI plasmada en el mundo digital de que las personas compramos a personas. Cuando alguien consigue desarrollar una potente, original, coherente y congruente, atractiva y magnética marca personal, puede vender lo que quiera. Justo por todo lo que te he dicho antes. Porque si tú ya has conseguido desde tu esencia, desde tu originalidad, conectar con X miles o millones de personas, tú ya te has ganado el derecho de que esas personas confíen en todo lo que tú les vayas a vender. Entonces, por supuesto que es absolutamente imprescindible en este tiempo que vivimos el trabajar esa marca personal. ¿Por qué? Porque de alguna forma es la garantía que te permite vender lo que quieras. Totalmente. Entonces, a día de hoy, sí, por favor, trabajen sus marcas personales. Luego seguro que saldrá en la conversación, saldrá con David el tema: vender te convierte en un superhéroe. Vender te convierte en una superheroína. Bueno, es más profundo. Todos nacimos superhéroes, todos nacimos superheroínas, todos nacimos con derecho a la abundancia, todos nacimos con el poder de la creación, con el poder de transformar vidas, todos nacimos sabiendo vender. El primer llanto es tu primera venta. Cuando tú sales de la barriga de tu madre, por donde salieras, hay varias formas de salir, lo primero que hacemos es llorar. Eso es una venta. Tú estás vendiendo a través de ese llanto, estás vendiendo: necesito protección, necesito amor y necesito alimento. Esa es tu primera venta. Pero luego, desgraciadamente, a nivel social, educacional, incluso familiar, desgraciadamente nos van cortando las alas y desgraciadamente nos hacen creer que vender es malo por toda la carga peyorativa, por toda la carga negativa, que tristemente la mala praxis, el mal ejercicio de la venta a lo largo de la historia ha ido provocando en esa mentalidad colectiva que mayoritariamente considera que vender es algo negativo. Quizá Cuando vender es solucionar problemas, es amar. Quizá, por ejemplo, en este caso, Tomás, muchas veces relacionamos con que la venta muchas veces está relacionado como algo malo. Y yo creo que intrínsecamente hablando, hay gente que no se siente cómoda consigo misma por todo lo que ha ido aprendiendo durante toda su vida y a lo mejor tiene ese miedo a la comunicación con los demás para realizar esa venta. Pero mucha gente no se da cuenta de que el mundo en sí es una venta. Todo lo que haces a lo largo del día, con todo el mundo con quien te comunicas, con quien hablas, realmente estás haciendo una venta. Tu pareja al final no ha dejado de ser una venta, porque al final ha sido una persona que ha confiado en ti a raíz de lo que tú has ido realizando. No solamente es a nivel profesional, es a nivel personal, tus amigos, la gente que te rodea. Todo tiene que ver con una venta. Yo pienso que muchas veces la gente que tiene éxito en ventas es principalmente la que está más segura de sí misma. Esa es mi forma de verlo. Está directamente relacionado con el desarrollo personal, con la autoestima. Evidentemente, nadie va a ser capaz de vender nada si primero que nada has sido capaz de comprarte a ti mismo.
Literalmente eso es la autoestima. Sí, eso es lo que se dice de que no vas a poder, digamos, hacer que los demás confíen en ti si no confías en ti mismo. Totalmente, totalmente. Me ha gustado mucho cuando has compartido esto porque hay una frase que para mí es prácticamente es ley universal, que es tanto en la vida como en los negocios, quien más y mejor sabe vender siempre gana. Esto es a lo que me refería antes, ¿no? Que en primer lugar, el tener una correcta y generosa relación con el sentimiento de vender, con lo que realmente significa vender. Vender es solucionar problemas. Por lo tanto, vender es amar. Vender es el acto más generoso que puede hacer un ser humano por otro, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes esa buena relación, esto es lo primero de todo a nivel mentalidad, y cuando tú, por supuesto, te has formado para ello, has aprendido, al final es una habilidad, y como cualquier habilidad, tienes la posibilidad, primero, de aprenderla, y en segundo lugar, de entrenarla. Entonces, cuanto más la entrenas, más te acercas a la excelencia en esa habilidad, como en cualquier otra práctica. Totalmente. Como en cualquier otra práctica. O sea, tú eres un puto crack en la pista de pádel, pues porque lo has aprendido y has entrenado mucho. Pues exactamente igual ocurre con la venta. Pero primero, tienes que trabajarlo a nivel de mentalidad. Primero tienes que tener una buena relación, no solo con la venta, sino con la autoestima. Porque, como bien has dicho, nadie nos va a comprar si nosotros mismos no hemos sido capaces de vendernos a nosotros mismos. Absolutamente. De hecho, hay una de las frases que a mí me gusta mucho repetirme, y es que las mejores cosas de la vida están al otro lado del miedo. Mucha gente a lo mejor no piensa esto realmente, pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, esto es un caso que además también Will Smith creo que en su momento lo comentaba, que se lanzó en paracaídas y cuando tenía más miedo era cuando estaba en el momento más seguro de todo el momento que iba a realizar. Es decir, que es cuando estás en el avión, que estás sujeto, que estás con un arnés, que estás con un experto que está detrás de ti, cuando no estás directamente, digamos, en el aire con riesgo de perder la vida, ¿no? Pero, sin embargo, el momento de mayor felicidad, de mayor, digamos, emoción, donde más disfrutaba, era el momento que tenía a lo mejor más posibilidades de morir. Pero luego se daba cuenta que no todo era tan peligroso como era así, pero el caso de atreverse le cambiaba para tener unas experiencias quizá más excitantes y más increíbles de toda su vida. Y muchas veces ese es el tema, que nos perdemos quizá las mejores cosas de la vida porque el miedo no nos deja realizarlas. Y muchas veces tenemos que superar esa barrera. Que, por cierto, ese episodio, ese momento, el primer salto de Will Smith en paracaídas fue aquí en Dubái, en el skydive de GBR, ¿no? Y oye, esto tiene muy buena pinta, ¿no? Nos vamos a divertir mucho en esta charla, me resulta súper agradable porque poco a poco voy identificando que tenemos un montón de perspectivas en común, que nos apasionan los mismos temas. ¿Sabes exactamente por qué ocurre esto con respecto al miedo? ¿Sabes por qué ocurre? Mira, en realidad, esto es antropología pura y dura, a la vez que neurociencia. En realidad, el cerebro humano no está diseñado para ser feliz, está diseñado única y exclusivamente para sobrevivir. De esto se encarga uno de los tres cerebros, que es el reptiliano, es el más antiguo de todos, es el más chiquitito y es el más cabroncete, desde el punto de vista de que literalmente es el culpable que se aborten, se tiren por la borda, se dejen a un lado la mayoría de las cosas que nos apetecen hacer, la mayoría de nuestros sueños. Entonces, este cerebro, el más primitivo de todos, que como tal lo que quiere es nuestra supervivencia, solo tiene una finalidad, y es el mínimo consumo posible de energía. Dicho de otra manera, para que cualquier persona lo pueda entender, es el que se encarga de mantenernos anclados, seguros en nuestra zona de confort. Este es el reptiliano, ¿ok? Bien, y el reptiliano tiene dos sicarios, dos asesinos a sueldo contratados, brutalmente eficaces. Uno es el miedo y otro es la pereza o procrastinación. La pereza de toda la vida. Se ha puesto muy de moda llamarlo procrastinación, pero es la pereza de toda la vida, ¿no? Sí. Entonces, justo cuando el reptiliano, es pura biología, así es como funciona, cuando el reptiliano intuye o percibe que tú vas a hacer algo que va a implicar mayor consumo de energía, vas a tomar un riesgo, te vas a exponer ante una situación diferente, cualquier cosa que le suponga salir de su cotidianeidad, automáticamente le dice al miedo: vete para allá, mátalo de miedo, hazle ver que aquí hay un riesgo elevadísimo para nuestra supervivencia. Pero justamente cuando tú sabes entender estas señales e interpretarlas,
entiendes y comprendes que cuanto más fuerte sea el miedo, más clara es la señal de que es por ahí lo más escalofriante, vertiginoso, extasiante. Las cosas más grandes de la vida, Dios, el universo, la casualidad o la causalidad, las han puesto justo al otro lado del miedo. Y es por eso. O sea, esa es la explicación científica. Cuanto más miedo te da, es por ahí. Es por ahí. Porque ahí te está esperando justo algo absolutamente increíble que probablemente nunca habías visto. Y es ese instinto natural de supervivencia que tanto vela y protege el reptiliano, el que genera esa sustancia que automáticamente tú identificas como miedo, ¿no? El salto en paracaídas. Nosotros lo incluimos como actividad de alto impacto en nuestro retiro, en nuestra experiencia formativa más exclusiva. En mi caso en concreto, yo ya he saltado 5 veces. No dejo de tener miedo. Yo sé que no va a pasar nada, David. O sea, yo he corrido más riesgo, yo he asumido más riesgo, pero riesgo real de que me ocurra algo físicamente. Viniendo en coche hasta aquí para tener esta charla contigo, ahí hay más riesgo estadísticamente que saltando en paracaídas, teniendo a un instructor con decenas de miles de saltos de experiencia a sus espaldas, nunca mejor dicho. Pero no se puede evitar porque es mi sistema antropológico, el reptiliano, el que me dice, esto no estás acostumbrado a hacerlo, ¡cuidado! Y ahí, ¡boom!, activa el miedo. Entonces, yo sé que no va a pasar nada, yo sé que en cuanto deje de estar en contacto con el fuselaje del avión, lo que voy a experimentar es flipante, porque siempre lo experimento, pero no lo puedo evitar. O sea, cuando estoy ahí arriba, literalmente es... ¿Y si pasa algo? Es ridículo. Ahí está, que es justamente en el momento en el que menos miedo deberías tener es cuando más lo sientes. Total. Y hay una cosa que es, para mí, fundamental, que es muchas veces que ahora estamos como en esa era en la que se habla un poco de luchar contra la incomodidad, se habla mucho también de, bueno, estas formaciones, ¿no?, que ya saben muchos que son muy conocidos por nosotros, que hacen burpees y cosas por el estilo, se meten en los baños de agua helada. No es otra forma de entrenar a tu mente. Lo que pasa es que hay muchas formas de hacerlo y hay maneras diferentes de realizarlo. Hay gente que a lo mejor no le apetece ponerse fuerte, pero la incomodidad y la rutina y la disciplina te lleva a tener luego resultados extraordinarios. Y es una cosa que mucha gente no está dispuesta a hacerlo. Y como poca gente está dispuesta a hacerlo, esa gente es la que consigue resultados y la que consigue el éxito. Qué bueno. Entonces, eso es una de las cosas que mucha gente lee de forma equivocada, lo que a lo mejor algunos gurús o algunas personas en redes hablan sobre la incomodidad porque piensan, yo no me voy a poner a hacer burpees, pero no se trata de hacer burpees. Se trata de entrenar a tu mente para hacer algo bueno para ti. Me encanta. Esa es la clave. Tío, me encanta. A ver, esto no es nada nuevo. Esto, pues, grandes referentes que siempre han estudiado. En primer lugar, la morfología de nuestra mente, de nuestro cerebro, el comportamiento humano, la psicología, la neurociencia, pues desde hace muchísimos años siempre te han dicho que el éxito pertenece a aquellas personas que habitualmente están dispuestas a someterse a áreas de incomodidad. Siempre ha sido así. Incluso yo recuerdo que una de las primeras prácticas o hacks, trucos que aprendí para incomodar a mi mente es algo tan sencillo como cepillarte los dientes con la mano contraria a tu mano fuerte, a tu mano habitual, ¿sí? Algo tan absolutamente insignificante como eso, pero día tras día, porque pruébalo. O sea, cada vez que lo vas a hacer dices... ¡Qué incómodo! Es que es incómodo, ¿no? Porque estás toda tu vida acostumbrado, en mi caso, a cepillarme los dientes con la mano derecha, pero de repente voy a incomodar a mi zona de confort, voy a incomodar a mi práctica habitual. Algo tan sencillo como esto va dejándole claro al reptiliano quién manda. ¿Quién manda en la vida? O sea, va de eso. Que luego determinadas personas, pues... a través de determinadas pseudopraxis hayan provocado un cierto rechazo hacia esto, no obedece a lo que verdaderamente hay detrás. Es la esencia lo importante. Claro, obedece a cómo se ha transmitido. Además,
Aquí hay una cosa, Tomás, que por ejemplo, yo lo cuento como mi caso personal, y de hecho todos lo tenemos. Todos tenemos un momento que nos causa un antes y un después. Y siempre La suele noche ser oscura del alma. exactamente, que es el momento en el que hemos sufrido más miedo, más dolor o más incomodidad. Ajá. Y aquí te voy a hacer una pregunta más difícil, y es decir, ¿cuál fue ese momento de miedo, de inquietud, de incomodidad que te convirtió en lo que eres hoy en día? Wow. Esta es la pregunta incómoda. Sí. Esta es la pregunta. Hablando de incomodidad, pero es una cosa que me gusta comentar porque todo el mundo habla de la parte buena en los podcasts, pero también la parte mala es la que nos hace crear ese despertar de la fuerza, ¿no? Igual que las películas de Star Wars, te convierte en la persona que eres hoy en día, y esa incomodidad es la que te hace despertar y decir, por aquí no es el camino, es por aquí. De hecho, hablabas de Star Wars. De hecho, el momento exacto por el cual tú me estás preguntando, que algunos lo llaman pues el punto de quiebre, la noche oscura del alma, realmente forma parte de un sesgo, es una de las partes de un sesgo cognitivo o gatillo mental, concretamente el más poderoso que existe, que en marketing se llama el viaje del héroe. ¿Ok? Y he mencionado lo de Star Wars porque si existe alguien en el mundo que se han convertido en auténticos maestros de trabajar el viaje del héroe, es Hollywood. Toda la factoría Marvel, todas las películas pues, de Star Wars, Star Trek, etcétera, etcétera, han sabido utilizar perfectamente este gatillo mental, el viaje del héroe. Y el viaje del héroe es una secuencia de momentos a lo largo de tu vida que tienen un resultado brutalmente persuasivo. Y uno de esos momentos es ese momento, el momento eureka de decir, ahí fue donde ya no podía tocar más fondo, y en ese momento entendí, comprendí que todo lo que podía pasar a continuación siempre sería positivo y en favor de acercarme hacia mis verdaderos deseos, ¿vale? Yo tengo que reconocerte, David, que a mí me ha costado mucho identificar ese momento. O sea, llegó un determinado momento en que incluso me incomodaba, ¿no? Porque yo decía, caramba, parece que cuantas más heridas llegues al escenario, más auténtica o más persuasiva es tu historia. Y yo decía, David, joder, pero es que a mí no me ha pasado nada catastrófico, nada. Es que, pues, tuve un accidente, entré en coma, caí en las drogas, asesinaron a toda mi familia, me violaron. Es que a lo mejor mi punto de quiebra es que no he tenido punto de quiebra. O sea, de verdad que durante mucho tiempo pensé, ¿y yo cómo encuentro eso? Porque yo no identifico ningún momento tan brutal y sumamente doloroso como para decir, ahí cambió todo. No lo identifico. Ahora, con el tiempo comprendí que no tiene por qué ser un hecho, un acontecimiento tan traumático. No tiene por qué serlo. Y entonces entendí y comprendí que mi noche oscura del alma está más presente de lo que yo imaginaba. Y es que a partir de aquel momento del mes de octubre de 1991, cuando yo decidí dar un golpe en la mesa y decir, basta ya, si no soy yo quien lo va a hacer por mí, y si no es ahora, ¿cuándo? Basta ya. Y ahí decidí dejar de hacer lo que se suponía que tenía que hacer, lo que me decían mis padres, lo que me decía la sociedad, incluso mi entorno más cercano de amigos. Sí, un trabajo normal, todo esto. Literal. En ese momento dije, basta ya, se acabó de hacer lo que se supone que tengo que hacer y ahora voy a hacer lo que realmente mi intuición me dice que haga. Entonces ahí me tocó tomar una decisión. Tomé una decisión firme, una decisión que luego tuvo consecuencias duras en casa, con mis padres. Pues prácticamente estuvieron a esto de tirarme de casa por aquella decisión que yo tomé de abandonar mis estudios universitarios para ponerme a perseguir mi sueño que yo había identificado en ese momento con un flechazo que sentí por la venta, por el mundo comercial. Ok,
Pues a partir de ahí, hasta el día de hoy, pues de vez en cuando me asaltan pensamientos de retroceso. Porque emprender literalmente es el camino más duro, la travesía del desierto más larga que alguien puede escoger para llegar a ser feliz. O sea, yo siempre digo, oye, ¿tú no te quieres complicar la vida? Trabaja por cuenta ajena. Ya está. O sea, lo más complicado es decir, no, yo quiero construir mi propio legado, yo quiero construir mi propio camino a nivel profesional, yo quiero construir mi propio proyecto empresarial. Entonces, como va a ser muy duro, es muy duro, continuamente en el camino, pues te va apareciendo la tentación de tirar la toalla, de rajarte, de rendirte. Ese diablillo que tenemos en el lado derecho. Yo siempre conozco escuchando. tu historia y tú también has pasado por momentos muy complicados y estoy seguro de que en muchas ocasiones, pues muy probablemente sentiste la tentación de decir, joder, a ver si van a tener razón todos los demás, ¿no? Totalmente. A ver si van a tener razón mis padres, mi entorno, a ver si tengo que tranquilizarme un poco, ¿no? Sí, no puede ser que todo el mundo, claro, que esté equivocado zona de conmigo. seguridad, ¿no? Entonces, para mí, mi momento de quiebre es cada vez que siento la tentación de ¿no habrá otra manera de ser más feliz? Afortunadamente me dura poco. Claro. Y cada vez menos, porque cada vez estoy más conectado con mi propósito de vida, con eso que cuando lo descubres, entiendes y comprendes para qué carajo estás vivo en este maravilloso juego llamado vida. Así que no tengo ningún acontecimiento o hecho traumático que contar que supusiera para mí un momento, ajá, desde aquí todo cambió, sino que a lo largo de mi historia han sido de vez en cuando esos momentos en los que he tenido que ser fuerte y he tenido que recordar aquello a lo que yo mismo me comprometí conmigo mismo. Nunca te rajes, nunca tires la toalla, nunca abortes tus sueños. Creo que la diferencia entre todas las personas que admiramos, que han conseguido pues, tener esa vida que todos anhelamos, esa vida épica, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de bienes materiales, estoy hablando de, ostras, ha conseguido su propósito de vida. La diferencia entre esas personas y los que quedan sepultados por el olvido es que los primeros nunca se rindieron. En muchas ocasiones, David, nos rendimos justo cuando estamos a punto de doblar la esquina donde nos estaba esperando el éxito. Absolutamente. El que parte de la línea de salida habiendo tomado una clara determinación, no me voy a rendir. Y ya es un campeón. Solo hay que despejar un factor, el tiempo. No sabemos cuánto va a tardar, pero si tú insistes, persistes y no desistes, llegas, seguro. ¿Pero cuándo? ¿Aguanta? ¿El tiempo te lo dirá? Totalmente. Aquí hay una frase muy típica también que desde Winston Churchill, ¿no? Que siempre nos dice que una persona exitosa es un fracasado que nunca perdió el entusiasmo, ¿no? Que al final es cuestión de repetir. Justo eso. Hasta que llegan tus resultados. Por ejemplo, en mi caso personal, la gente que me conoce, pues muchas veces les sorprende cómo ha sido llegar a Dubái y de repente, pues bueno, ver un salto profesional en el cual pues he crecido mucho, tengo unos muy buenos resultados, me puedo convertir en lo mío dentro de lo que cabe en una referencia en habla hispana, dentro del sector del real estate, y me dicen, qué rápido lo has conseguido. Y les digo yo, no, chicos, no ha sido rápido. Han sido 15 años de ensayo y error, de caerse muchísimas veces, pero levantarse, en vez de caerse 15 veces, levantarse 16 veces. Y si mañana me vuelvo a caer, me tengo que volver a levantar. Y eso es lo que, por eso quería sacar ese tema, era lo mismo que decíamos al principio de la charla, que tenemos que luchar contra el miedo, luchar contra la inseguridad, luchar contra el ego muchas veces. Porque tenemos que aprender también a saber cuándo nos equivocamos, que mucha gente no lo quiere admitir y es donde se queda estancada. Y sobre todo entender que mucha gente se piensa que el camino del emprendimiento cuando ve el éxito es el más fácil, pero es el más complicado. Sin duda. De hecho, lo fácil es conformarse. Lo difícil es no conformarse y no tirar la toalla y repetir y repetir. Por eso la importancia del crecimiento personal y de la disciplina. Y de que hagamos cosas que digamos que mucha gente no estaría dispuesta a hacer en el día a día, como por ejemplo, aunque parezca una tontería, lo que estamos haciendo hoy.
Porque hoy es domingo, que no sé cuándo saldrá el capítulo del podcast puesto, pero estamos un domingo por la tarde cuando la mayoría de gente estaría en su casa, tomándose una cerveza, saliendo con los amigos y no pensando en estas cosas, que a lo mejor parece que aquí lo estamos disfrutando muchísimo y es así. Pero hay gente que no estaría dispuesta a ponerse delante de una cámara un domingo por la tarde. Pues esas pequeñas cosas multiplicadas por muchísimos días, por muchísimos meses, te convierten en una persona totalmente diferente con el tiempo. Y ahí es donde llegan los resultados. A mí no se me ocurre mejor planazo para un domingo Totalmente. por la tarde. Oye, nosotros estamos aquí encantados. Oye, que si estuviera incómodo lo diría también, Totalmente. pero es que a mí me encanta charlar con gente interesante y sobre todo sabiendo que podemos aportar algo a los demás, ¿no? A raíz de lo que decías antes de lo de equivocarse, a Thomas Alva Edison le costó 10.000 veces descubrir cómo no se encendía una bombilla eléctrica. Entonces, cuando la gente te dice que qué rápido has tenido éxito, ¿no? Pues es normal, David, porque solo se están fijando en la punta del iceberg. A mí me gusta mucho cuando me dicen eso. Es que siempre, es que tú has tenido mucha suerte. Y yo digo, exactamente la misma mala y buena suerte que tú, la misma. Todos, proporcionalmente, todos tenemos la misma. Solo que cuando a mí me viene a visitar la buena suerte, que suele ser muy pocas veces, la única diferencia entre tú y yo es que a mí siempre me gusta que me encuentre activo, gozando, listo para aprovecharla. Mientras que a lo mejor cuando te visita a ti te encuentra despistado, durmiendo, intentando vivir la vida de otros a través de Netflix o simplemente tomando cervezas con los colegas. Oye, que no tengo nada que decir en contra de tomar cervezas con los colegas, ¿vale? Y sí, yo siempre suelo decir que yo solo sé que me ha costado 54 años de vida, 34 de experiencia llegar de la noche a la mañana al éxito. Absolutamente. Es el resultado final del recorrido, sin duda. Y al final es cuestión no solamente de que qué duro trabajas, sino que en cuál dirección lo haces. Que esa es una de las cosas que mucha gente se equivoca en ello, ¿no? Que decimos, es que yo trabajo 14 horas y no veo resultados. Es que a lo mejor el resultado lo tienes que enfocar hacia otro lugar. Porque hay gente que dice, ¿cómo es posible que todo parezca que le sale tan fácil a una persona y a otra le sale tan complicado? Pues eso es que tienes que aprender una lección que todavía no has entendido. Me encanta, tío, me encanta. Es que no va de hacer mucho. Es que no va de trabajar desde la fuerza. Va de trabajar inteligentemente. Va de trabajar desde el poder, no desde la fuerza. Si se tratara de horas, si se tratara de trabajar mucho, taxistas, camareros, albañiles serían multimillonarios. Con todos mis respetos Totalmente. para esas profesiones, Por sí. supuesto. Pero no, es que no va de hacer mucho. No, va de hacer lo correcto inteligentemente. Es la diferencia en trabajar desde la fuerza. Mucho. Esto tiene que ser duro, tiene que ser sacrificado. Cuanto más duela, más beneficioso va a ser. No tiene por qué ser así. Nos han hecho creer así. Yo vengo de ahí. Yo vengo de una educación donde me inculcaron que la única vía era el sacrificio. Amo a mis papás, me dieron la vida y lo hicieron lo mejor que pudieron. Por supuesto. Lo mejor que pudieron, pero yo vengo de ahí. Me ha costado mucho tiempo y mucho dinero invertido en mi desarrollo personal, entender y comprender que no iba de esforzarse o de trabajar mucho. Con esto no estoy diciendo que no sea correcto hacerlo, pero no basta con eso. Hay algo más importante y es desde dónde lo haces y dos, encontrar la manera más rentable de hacerlo. Encontrar la manera más rentable de hacerlo. Al final, como he dicho al principio, el mundo te va a pagar por la capacidad que tú tengas de resolver problemas de terceras personas. Ya. Absolutamente. Cuanto antes seas capaz de resolverle el problema, mejor. La gente no quiere los dolores del parto, la gente quiere el bebé. Entonces, cuanto antes puedas provocar ese cambio positivo en alguien a través de lo que tú haces, mejor. Aplícatelo a ti mismo. O sea, cuanto antes puedas alcanzar el éxito, mejor. De la manera más rápida, sencilla y rentable. Totalmente. Y esto, hace mucho tiempo, pues me llevó a entender y comprender la diferencia entre trabajar con toda esa carga peyorativa y negativa que tiene. Es que tengo que trabajar y lo que algunos hemos conseguido para nuestra vida, que es tragozar. Que es poder ayudar a los demás con el consecuente impacto positivo hacia ti en forma de abundancia, ¿sí? Haciendo de eso nuestra forma de vida.
Tú date cuenta de que cuando hablamos de este tema, también me salta otra vez más lo del tema de encontrar tu propósito, ¿vale? Porque eso es muy importante. De hecho, yo siempre puedo decir que el peor momento de mi vida, el mío personal, fue cuando perdí el propósito. No fue ni cuando estuve peor de salud, ni cuando he estado peor físicamente, ni cuando he tenido discusiones. Ha sido cuando he perdido el foco. Porque hay mucha gente que camina, pero sin saber hacia dónde va. Y es donde va directamente las depresiones, los problemas, la inseguridad, los miedos. Porque es como todo, digo, en la vida hay una cosa que para mí es principal y es tener el Google Maps activado. Total. Que es decir, tienes que saber dónde estás, pero sobre todo hacia dónde quieres llegar. Y eso no tiene que ver con tener un Lamborghini, tener 5 casas, tener un jet privado. No, puede ser tener una familia feliz, puede ser vivir tranquilo, tener tu huerto, estar cerca de tus padres, pueden ser muchas cosas, pero tienes que tener un propósito definido. Y mucha gente no se marca ese propósito, por eso les vemos que cambian de trabajo constantemente, intentan sobrevivir como pueden. Y muchos de ellos, hay gente que es feliz, pero hay gente que es muy infeliz y no se pregunta el por qué. Digo, es porque estás pensando en todo lo que hay a tu alrededor, pero no en lo que tú deseas. Y una de las cosas que ahí es donde nos lleva todo esto, también tiene mucho que ver tu entorno, en mi opinión. Tiene mucho que ver tu entorno, porque según en el entorno en el que tú estés, como nos puede pasar que todos pues, tenemos nuestros padres que tienen su forma de pensar, tenemos nuestros amigos que tienen su forma de pensar, y venimos a un sitio que no elegimos de dónde venimos, pero sí podemos elegir hacia dónde vamos. Wow. Entonces, aquí es otra razón de incomodidad muy importante, Tomás, y es que mucha gente, como decía en ese momento Emilio Duró, ¿no? Que decía un poco incorrectamente, políticamente incorrectamente, perdón, decía, es que si yo quiero encontrar chicas negritas no puedo buscarlas en China. Tengo que encontrar lo que yo deseo y acercarme a ello, porque me voy a rodear de gente que piensa como yo, que me va a elevar, que a lo mejor yo no tengo la clave del éxito todavía, pero si me junto con gente que lo tiene a mi modo de ver, porque hay muchas formas de éxito, me pueden llevar a donde yo quiero estar. Y eso es donde, por ejemplo, nos lleva a donde estamos hoy, Sí. que es una ciudad como Dubái, que mucha gente Dubái lo ve como un estatus de éxito, un lugar donde vienen las personas que ya han cumplido sus deseos, que económicamente les va bien, pero hay muchas formas de éxito. Y si tú quieres aprender de los mejores, no te puedes quedar en tu casa y esperar a que te llamen a la puerta para conseguir eso. Tienes que moverte. Y yo en su momento vine con muy poco capital a Dubái, pero venía con un propósito definido. Y viniendo con un propósito definido y sabiendo con quién quería estar, sabía que los resultados tarde o temprano iban a llegar, estaba convencido de ello. Correcto. Y eso nos ha traído en el lugar en el que estamos aquí. Y ahí es donde yo te quería preguntar. Para mí, Dubái no fue un lugar para pensar en cómo hacerme millonario. Para mí, Dubái era un lugar donde cómo podía aprender de las personas que estaban donde yo deseaba estar. Exactamente. Y el círculo de influencia es muy importante. Por eso, para mí, Dubái fue importante para eso. ¿Qué es lo que lleva a Tomás Gracia a decidir de todas las partes del mundo por qué decido estar en Dubái? Dios reparte las cartas, pero tú decides cómo las juegas. Exacto. Es la metáfora que recoge esto. Oye, yo te estaba escuchando y conforme te estaba escuchando, caray, es que escucharte me desata la creatividad, ¿no? Y hace que recuerde frases que recogen perfectamente lo que estamos compartiendo, David, ¿no? Con respecto a lo de la importancia de tener el GPS bien direccionado, ¿sí? Hay una frase que me encanta que creo que es de JFK, que dice, por muy fuerte que sople el viento, ningún barco que zarpe de puerto sin un rumbo fijo llegará a su destino. Va de eso. O sea, te pueden mover 1000 cosas, pero si tú no tienes el rumbo claro, vas a acabar dando vueltas sobre ti mismo. Entonces, es tremendamente importante esto. Con respecto a qué me trae a Dubái, un montón de factores, un montón de factores. Mira, David, lo que no suma resta, lo que no empuja pesa. Y cuando tú te das cuenta de que eres el más listo de la clase, el pez más grande de la pecera, tienes que saber interpretar que eso significa que no estás en el lugar correcto. No estás en el lugar correcto. Y en ese momento tienes que entender que eso te tiene que llevar a soltar lastre y a cambiar de entorno. Somos el resultado promedio de las 5 personas de las que más nos rodeamos.
Entonces, si yo estoy rodeado de personas que no me aportan, sino todo lo contrario, que me lastran, que me quitan energía, que me empujan, al final, por una cuestión de osmosis, voy a acabar convirtiéndome en uno más de esos que no es que me empujen, sino que me están lastrando y que me están empujando hacia abajo. Y te condicionan. Literalmente. Entonces, la decisión de trasladar la empresa y evidentemente nuestra residencia física a Dubái obedece a un montón de motivos, pero hay uno que es la gota que colma el vaso y es, mira, a mí me gusta explicarlo de esta manera, y es encontrar el entorno óptimo a nivel de fiscalidad para mi empresa. Suena diferente, ¿eh? Totalmente. O sea, ¿cuántas veces habrás escuchado lo de verdad, qué poco patriota, qué cara más dura? Es que se ha ido a Dubái para no pagar impuestos. Es increíble, ¿no? A mí me gusta decir que la ignorancia es muy atrevida, porque hay otra perspectiva perfectamente legítima, ¿no? Y es, oye, tú te has planteado que como empresario tienes la responsabilidad de optimizar el beneficio de tu empresa. Y dentro de esa responsabilidad como empresario, sabes que corre de tu cargo el encontrar el entorno en el que consigas minimizar al máximo los costes de tu empresa. O sea, si tú tienes la oportunidad de desarrollar tu actividad profesional en un lugar donde los costes estructurales, logísticos, de almacenaje o fiscales son 10, pero tienes la posibilidad de trasladar tu empresa a uno donde sin perder rentabilidad los costes van a ser de 3, si no te estás yendo al lugar donde puedes optimizar el resultado de tu empresa, estás siendo muy mal empresario. Y lo quiero llevar un poquito más allá. No solo estás siendo muy mal empresario, estás siendo brutalmente egoísta e injusto con el mundo. ¿Por qué? Hombre, se supone que lo que tú estás haciendo genera riqueza y beneficio para la humanidad. Nunca vendas aquello que tú no comprarías para ti si no estuvieras en la situación de tu avatar. Por lo tanto, mi obligación, mi responsabilidad es vender al mayor número posible de personas lo que mi empresa hace, lo que yo produzco con mi empresa. Y para ello, mi responsabilidad me lleva a optimizar el beneficio para poder reinvertir y hacer crecer aún más la actividad de mi empresa. Bueno, pues eso algunos única y exclusivamente lo ven como se ha ido de España para no pagar impuestos. Cuando en realidad es que lo acabo de explicar y el que no lo entienda es porque sigue anclado en que la ignorancia es atrevida. Es una responsabilidad que tenemos como empresarios. Entonces, ¿cuál es la gota que colma el vaso? La optimización fiscal. Sin ninguna duda. El encontrar el entorno óptimo para mi empresa, para maximizar el beneficio y con ese beneficio poder reinvertir y poder provocar mayor impacto. Y a partir de aquí, David, encontramos el resto de beneficios que a día de hoy probablemente incluso sean más importantes que aquel que nos trajo aquí. La seguridad. El entorno absolutamente empoderante. Y cuando digo empoderante, quiero decir que yo he pasado de ser el más listo del aula, el pez más grande de la pecera, al más pobre del barrio donde vivo. Entonces, me siento súper feliz porque digo, ¡wow! ¿Cuánta área de mejora tengo? O sea, ¿cuánto tengo que aprender de mi vecino, que es un empresario muchísimo más eficiente que yo? O sea, qué bien me siento de ver muy lejos el techo de aprendizaje. Entonces, eso me genera un entorno de networking con unas posibilidades de crecimiento brutales. El sentir que tanto mi familia como yo estamos probablemente en la ciudad, en el país, Emiratos, más seguro del planeta, no tiene precio, David. No tiene precio. Vengo hace unos días de Medellín. Ahí estuve compartiendo con muy buenos amigos. Nos invitó Marco Razzetti a su casa, una casa increíble, increíble en Medellín. O sea, una casa de ensueño, pero tiene que estar el seguridad en la puerta. No puede salir de su casa y simplemente bajar a Medellín sin el chofer y el seguridad.
eso es muy duro, tío. Ujú. Yo me lo planteo y digo, por supuesto que te acostumbras. El ser humano es tremendamente adaptable. Ujú. Pero es muy duro dejar esta tranquilidad, dejar esta seguridad de... Es que o sea, no me va a pasar nada malo en forma de que alguien me va a agredir para tomar lo que no es suyo, sino que es mío. Entonces, a día de hoy, el vivir en ese entorno tan absolutamente tranquilo y seguro, para nosotros es probablemente uno de los mayores valores y beneficios que encontramos aquí. La posibilidad de convivir con 43 nacionalidades diferentes. Mira, Y en también... armonía, que eso es importante. Mira, también en estos días hemos coincidido con una persona a la que llevo mucho tiempo siguiendo y admirando, que es Jürgen Clary. Y Jürgen me dijo, ¿sabes qué es lo que más me ha hecho crecer como empresario? Haber vivido como local, no como turista, haber vivido en 8 países diferentes. Y estoy completamente convencido. Ujú. Completamente convencido. O sea, el cerebro tiene la capacidad, a través de la neuroplasticidad, de adaptarse. Es lo que antes comentaba de la adaptabilidad del ser humano. Si tú y yo fuéramos hermanos gemelos y hubiéramos nacido en Madrid y a los 2 añitos, a los 2 meses, a ti te hubieran llevado para Baracaldo y a mí para Sevilla, pues hoy tú dirías a un papachi y yo diría mi arma. Y nacimos en el mismo punto. No Ujú. somos de donde nacemos, somos de donde pacemos, dice el refranero español. Porque nos mimetizamos con el entorno. O sea, el acento es probablemente la prueba más clara y evidente de la adaptabilidad del ser humano. Entonces, si yo vivo rodeado de 43 culturas diferentes, Dios mío, o sea, mi cerebro se va a multiexponenciar y se va a hacer tremendamente rico, porque eso me hace ser más tolerante, más comprensivo y tener la capacidad de adaptarme a cualquier entorno. Por todo esto, doy gracias a la vida a que fuera la optimización fiscal la que me trajo a Dubái, sabiendo que había cosas más grandes esperándome detrás. Absolutamente. De hecho, hay una de las cosas que yo siempre le explico a la gente fácil, porque intento hacer frases fáciles para que todo el mundo pueda entenderlo. La situación que tú tienes cuando vienes de otro país, aunque independientemente de tu situación personal, el éxito que hayas tenido a nivel más territorial, lo que quieras, tú llegas a Dubái por primera vez y es como si hubieses sido un futbolista de segunda división B que le ponen directamente en un equipo de Champions. No sabe ni por dónde te viene el balón. O sea, dices tú, madre mía, yo estoy intentando hacer lo que puedo, pero es que esta gente son superestrellas. Ahora, te pones a entrenar con ellos todos los días, poquito a poquito, vas controlando el balón, vas copiando lo que hacen, vas avanzando, y cuando han pasado 1 o 2 temporadas, dices tú, es que estoy como uno más dentro de un equipo de élite y no te has dado ni cuenta. That's it. Y al final, cuando estás rodeado de gente de este tipo todos los días, al final el que cambia sin darte cuenta eres tú. Y el que puedes aportar mucho más según tu experiencia y lo que has aportado de otras personas de todo el mundo, de las que has aprendido tú, es algo exponencial. Yo me siento una persona totalmente diferente hoy que lo que era hace 4 años. Que 4 años es un periodo relativamente corto de tiempo para una persona. Sí. Pero en 4 años pueden pasar muchísimas cosas. Y esta ciudad, si yo la pusiera en una balanza para mí, lo que más me apasiona y lo que más me gusta hablando de Dubái, no son las inversiones inmobiliarias por lo que la gente me conoce. No es mi trabajo, es cómo simplemente el entorno, la capacidad de tener humildad y las ganas de aprender te pueden llevar a lugares que no te podrías imaginar jamás. Ajá. Y eso es una de las cosas que siempre le digo a la gente que está en Dubái. Hoy, por ejemplo, en esta charla, si la gente la ha escuchado bien desde el principio hasta el final, no hemos tocado temas concretos, pero sí que hemos hablado de muchas cosas muy importantes. Y esas cosas tan importantes de las que hemos hablado, si la gente sabe canalizarlas de manera correcta, se va a dar cuenta cómo se puede conseguir éxito solamente cambiando la forma de pensar. No cambiando tu trabajo, no cambiando lo que haces, sino cambiando tu mente. Y si tu mente la pones en el lugar correcto, los resultados llegan tarde o temprano. Tu realidad en el plano físico es el resultado de tu mentalidad. O sea, tú tienes, me encanta explicar esto así, tú tienes
la pareja que tu mente tolera, tú tienes la cuenta corriente que tu mente soporta y tienes el físico y la salud que tu mente acepta. Y si no te gusta, cámbialo, porque tienes el poder de la creación, tal y como hemos dicho antes. Es cierto que no todos nacemos bajo las mismas condiciones y circunstancias. Eso es cierto. Dios reparte las cartas. Me gusta utilizar esa metáfora. Pero eres tú quien decide cómo las juegas. Eres tú quien decide cómo las juegas. Mira, David, vengo de pasar un mes en Estados Unidos, en Miami. Antes de conocer Dubái, yo era muy pro-yankee. Para mí, Estados Unidos era... Bueno, era representar el sueño americano, ¿ok? Sigo siendo un amante de la cultura americana y de ese sueño americano, ¿no? Como esa tierra donde todo es posible, esa tierra donde todo depende de ti, y si de verdad vas en serio por tus sueños, ahí es donde encuentras el contexto adecuado para materializarlos. Pero es que también ocurre eso en Dubái, tío. Y tú eres el claro ejemplo de eso. También ocurre eso en Dubái. Así que estoy profundamente agradecido con la vida por haberme puesto delante otro lugar, que a día de hoy es mi hogar, yo ya lo considero mi hogar, donde también existe no el sueño americano, pero el sueño de vida de cualquier persona. El sueño de vida de cualquier persona. Porque aquí es más evidente, porque evidentemente en Estados Unidos, pues el inmenso, el porcentaje mayor de personas son norteamericanos. La inmigración pues es un porcentaje menor. Aquí es al revés. Aquí creo que estamos en 3.8, pues a lo mejor... No, ya son 4 millones aquí. Ya hemos llegado a 4. 200.000 más. Pues oye, a lo mejor 3.5, 3.6 son extranjeros. Sí. Es una barbaridad. Entonces, aquí no han venido a pasar el tiempo. Ese 3.5, 3.6 no han venido a pasar el tiempo. No están aquí de vacaciones. Te puedo garantizar que tampoco están aquí viviendo la vida loca permanentemente. Sí, es un lugar donde si quieres la puedes vivir, ¿vale? Pero esta gente ha venido aquí para materializar sus sueños, porque saben perfectamente que este es terreno fértil para cuando le das con todo y tienes un claro propósito y estás dispuesto a no rendirte. Es aquí donde rápidamente pueden fructificar tus sueños más grandes y más ambiciosos. Es la nueva tierra prometida. Es la nueva ciudad de las oportunidades, lo tenemos clarísimo, y de hecho todas las personas que nosotros estamos conociendo, sobre todo españoles y latinos que están viniendo a Dubái, se quedan totalmente anodadados y sorprendidos de que las posibilidades que tiene este lugar, la gente que conocen, el crecimiento exponencial que tienen y cómo es, no tiene nada que ver con lo que les habían contado desde fuera, que ahí volvemos a todo lo que hemos hablado desde antes, que es tocar esa parte de incomodidad para entender el cambio, para unirse con personas que están en un entorno distinto y para de esa manera conseguir resultados. Al final no deja de ser eso. Al final Dubái no es una consecuencia de unir a diferentes tipos de personas de todo el planeta que deseaban un objetivo común hacia un mismo sitio. Y en Dubái, por ejemplo, estamos viendo ahora cómo ya se habla mucho más de Dubái, la gente lo empieza a tener más en el radar. Ha, digamos, llegado un tipo de gente que parece que piensa de la misma manera todo el mundo. Y fijaros simplemente en este pequeño detalle de que estamos en esta charla, y esta conversación la estoy teniendo, por ejemplo, con Tomás. Pero imaginaros una conversación de 20, de 30, de 40, de 50 personas con la misma mentalidad que podemos tener nosotros en esta charla. En cuestión de pocas horas o de pocos días, el conocimiento exponencial que puedes tener de diferentes ámbitos es extraordinario. Y esa es realmente, digamos, la magia que tiene esta ciudad, que está trayendo el talento de todo el mundo, sin rencores, sin envidias, sin miedos, y con personas que quieren llegar al mismo objetivo común. Y eso es lo que, si tú te sientes bien con ese tipo de personas, tu lugar está aquí. Oye, eso es un mastermind. Podría ser. Mira, esto es el Mastermind Dubai. Esto es lo que teníamos que comentar también, que además, aprovechando este momento, como sabéis, las personas que me seguís en nuestra comunidad, pues aparte de lo que hacemos a nivel de inversiones, también hacemos eventos presenciales para que todo el mundo pueda conocer qué es Dubái, cómo se desarrolla, qué diferentes ámbitos de crecimiento tiene, conocer a personas extraordinarias que hayan contado sus
sus vivencias y cómo han progresado en esta ciudad, y sobre todo dar la oportunidad a personas que vienen desde más abajo o incluso que vienen de otros lugares pero no lo conocen, puedan conocer el potencial que tiene Dubái y Emiratos Árabes Unidos para el mundo y sobre todo para el futuro. Entonces, en ese sentido, nosotros es uno de los motivos por los que también estamos aquí en este podcast. Vamos a hacer algo grande, vamos a hacerlo este año, este otoño, y de momento no vamos a dar grandes detalles, pero vamos a hacer algo espectacular, y si tenéis intención de crecer exponencialmente en todos los ámbitos de la vida y sobre todo finalizando en el ámbito de las inversiones, vamos a hacer algo muy grande que la gente va a recordar durante mucho tiempo. Mucho más grande que las inversiones. Las inversiones son el vehículo. Exacto. Pero en realidad es mucho más grande. En realidad va de expandir la marca Dubái, con todo lo que conlleva. Y todo lo que conlleva es lo que tú y yo hemos estado compartiendo durante este ratito, durante esta charla tan productiva y agradable, ¿no? Es el incomodarte, el salir de tu zona de confort, el ser tu mejor versión eligiendo adecuadamente tu entorno, el tener claro que existen determinadas oportunidades, lugares y momentos en la vida en los que si vas con todo, es la autopista de 6 carriles para tus sueños. Es que todo eso es Dubái, tío. Todo eso es Dubái. Así que estoy muy feliz de poder formar parte de esto tan grande que vamos a desarrollar a finales de año, porque de verdad yo cada vez lo veo más claro. No es simplemente una cuestión de inversión en real estate, que sí, que eso es el vehículo, que eso es el camino, pero como ya hemos tenido experiencias pasadas, la gente se ha dado cuenta de que, ostras, es que esto es mucho más grande que simplemente invertir en real estate, en una propiedad. Es que me quiero quedar a vivir aquí, porque este es el entorno donde yo quiero estar. Así que súper ilusionado y estoy convencido, con el paso de los años recordaremos este momento cuando eso que vamos a iniciar juntos y eso que vamos a empezar a desarrollar a finales de año haya adquirido unas dimensiones que a día de hoy, David, ni tan siquiera tú y yo podamos imaginar. Recordaremos este momento y diremos, ostras, qué razón teníamos, ¿no? Cuando lo soñábamos como algo mucho más grande que un entorno donde encontrar oportunidades de alta rentabilidad. Porque es mucho más grande. Es ponerle a cualquier persona que quiera alcanzar su máxima expresión y su más bella, mejor versión de sí mismo, ponerle delante la autopista de 6 carriles que supone Dubái. Todas las herramientas, todo lo que nosotros hemos aprendido en diferentes ámbitos, y dar la oportunidad que la gente vea lo que nosotros hemos sido capaces de ver después de mucho tiempo de trabajo, de mucho sacrificio, de estar en diferentes ámbitos pero destacando en ellos, y que la gente tenga esa oportunidad, porque al final, como decimos, lo importante es tener una vida con propósito, y vamos a ofrecer a la gente encontrar su propósito en la vida. Absolutamente, absolutamente. Está súper alineado con mi propósito de vida, con mi misión de vida, con lo cual, una vez más, me hace muy feliz poder compartirlo contigo, y estoy seguro de que hay muchísima gente que lo está buscando. Es que hay muchísima gente que lo necesita. Entonces, volviendo a conectar con el inicio de nuestra conversación, es nuestra responsabilidad vender esto, amigo. Es nuestra responsabilidad compartirlo con el mundo. Porque si no lo hacemos nosotros, lo hará otro, y muy probablemente de manera menos ética, honesta y profesional. Absolutamente. Entonces, en ese sentido, para conectar un poquito con todo, lo primero es que dentro de poco iremos avanzando qué es lo que estamos preparando en Dubái para que todo el mundo pueda ser consciente de ello. Y también, hablando de conectar, me gustaría que también les dijeras a la gente que está en este podcast cómo pueden conectar contigo, porque tú tienes también la forma de poder ayudar a otras personas, de también ayudarles a expandirse. Coméntanos un poquito cómo lo puedes hacer, dónde te pueden encontrar. Tenemos presencia en todas las redes sociales, pero fundamentalmente el foco lo ponemos en nuestra red social principal, que es Instagram, donde nos puedes encontrar como Tomás Gracia Oficial.
Perfecto. Que además tiene una comunidad de más de 500.000 de personas en redes sociales. 535 ahora mismo. Casi nada. 535.000, sí. Sí, fenomenal. Pues Tomás, muchísimas gracias por este rato que hemos pasado juntos. No Espero me lo puedo que... creer, yo pensaba que estábamos calentando de momento. No, esto... ¿Ya hemos terminado? Si la gente quiere más, ya sabe lo que toca. Eso es. Capítulo 1. Venga, prometes que vuelves, ¿no? Sin ninguna duda. Fenomenal. Pues en ese caso, bueno, si os ha gustado este podcast, suscribiros al canal, darle like, acordaros de que vamos a seguir invitando a personas muy interesantes que están aquí en Dubái, que nos están dando su versión de por qué están en la ciudad más exitosa del mundo, y recordar que nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por vuestro tiempo. Nos vemos pronto. Adiós.